Muy buenas tardes. En el día de hoy se va a hablar sobre los diagramas de despliegue del curso de Ingeniería de Software 2. Los integrantes de este grupo son Daniel Bernal, Carlos Ayala, Miguel Rico, Mauricio Martínez y Alex Mendoza, mi persona. Bueno, empecemos. ¿Qué es el diagrama de despliegue? Bueno, los diagramas de despliegue muestran las relaciones físicas de los distintos nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. La vista de despliegue representa la disposición de las instancias de componente de ejecución en instancias de nodos conectados por enlace de comunicación. Más adelante se va a hablar sobre qué es un nodo y sus características. Pero un nodo es un recurso de ejecución tal como un computador, un dispositivo o memoria o una base de datos, entre otros dispositivos. Los estereotipos permiten procesar la naturaleza del equipo. Ejemplo, como se habría hablado, procesadores, memorias, dispositivos, firewall, servidores, etcétera. Bueno, hablando un poco de las características del diagrama de despliegue, se habla de que de lo que ayuda, de lo que lo componen los nodos se interconectan mediante soportes bidireccionales que pueden a su vez estereotiparse. Esta vista permite determinar las consecuencias de la distribución, de cómo va a estar, valga la redundancia, distribuido los sistemas, las conexiones, etcétera. Gracias a esto se puede ver la asignación de los recursos, las instancias de los nodos, pueden contener instancias de ejecución como instancias de componente y objeto. El modelo de que uno vaya a aplicar para dicho sistema puede mostrar dependencia entre las instancias y sus interfaces y también modelar la migración de entidades entre nodos u otros contenedores. Sigamos más hablando de qué es el diagrama de despliegue. A veces el diagrama de despliegue suele ser utilizado junto con el diagrama de componente e incluso a veces con el diagrama de paquetes, de forma que juntos dan una visión general de cómo estará desplegado el sistema de información. El diagrama de componentes muestra qué componentes existen y cómo se relacionan, mientras que el diagrama de despliegue es utilizado para ver cómo se sitúan estos componentes lógicos en los distintos nodos físicos que se quiera representar. De qué trata el uso del diagrama de despliegue? Bueno, los diagramas de despliegue muestran la configuración en funcionamiento de cierto sistema que uno quiera representar o hacer algo gráfico, incluyendo su software y su hardware. Ya. Para cada componente de un diagrama es necesario que se deba documentar las características técnicas requeridas. Ya, cuando uno quiera de pronto hacer el diagrama de cierto sistema, un servidor o de una cierta clínica o de un colegio, bueno, se comienzan a detallar en qué lugares y espacio va a estar ubicado cada componente. En este caso serían los equipos, la parte del hardware, ya. Las características técnicas requeridas, como se había dicho, el tráfico de la red, el tiempo de respuesta. Bueno, sigamos. El objetivo principal entre los diagramas de despliegue es mostrar la disposición de las particiones físicas del sistema de información, asignaciones de los componentes de software a estas particiones, es decir, las relaciones físicas entre los componentes de software y hardware en el sistema a integrar. Ya. Principales características muy conocidas en los diagramas de despliegue es que permite identificar rápidamente los nodos en los que trabajará o se trabajará en el sistema de información, identificando o utilizando a su vez agentes externos e internos que interactúen con el sistema.
Otra característica principal es, podría ser también, lo más normal es utilizarlo para dar una visión global de cómo se va a comportar el sistema que se quiere analizar y hacer la arquitectura. A veces es posible utilizarlo para representar partes específicas de cierta implementación. Otra característica es que ayuda a representar de una forma más clara y concisa la arquitectura física de una red, así como la distribución del componente de un software. Sigamos. Bueno, aquí podemos ver los componentes utilizados en un diagrama de despliegue. Como vemos, empezamos con los nodos que ya se había explicado anteriormente. Un nodo es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un recurso computacional, generalmente con memoria, capacidad de procesamiento. Como se había dicho, el nodo puede ser un ejemplo, un servidor o el mismo internet, o también puede ser los usuarios finales, el computador, puede ser representado en una figura, el computador del usuario, dispositivos móviles, etcétera, etcétera. La instancia de un nodo. Bueno, aquí ya se habla que la instancia se puede distinguir desde un nodo por el hecho de que ya este nodo lleva un nombre subrayado en la parte de arriba, que ahí es donde se especifica como que qué función tiene ese nodo. Y sigamos. El estereotipo de nodos. El estereotipo de nodos son cosas u objetos que se repiten sin variación. El estereotipo de un nodo es la manera de poder verificar qué tipo de nodo es el que se está observando, se está indagando y analizando de cómo se espera representar las características de cierto sistema. Sí. Bueno, el artefacto. Como se puede explicar, un artefacto es un producto de proceso que ayuda para el desarrollo de software. En este modelo de los procesos puede incluir modelos de diseño, modelos de casos de uso, allá donde cuando uno va a hacer la representación gráfica de cómo se va a ver los archivos de fuente, ejecutables, documentos de diseño, donde un artefacto es un conjunto de varios componentes. La asociación, ya esa es, la asociación tiene énfasis de cómo uno va a relacionar los nodos, cuáles nodos van a tener cierta unión en el cual van a compartir, digamos, información mutua, que como se explica en la descripción, es una asociación que ayuda a representar una ruta de comunicación entre los nodos, donde esta asociación va incluida con misma dependencia del diagrama de componentes. Sigamos. Bueno, mira, aquí podemos ver las simbologías de los diagramas de despliegue. Como se había hablado anteriormente, esto es un nodo. Este es un nodo, como podemos ver, es un cubo tridimensional. El nodo aquí puede hacerse la representación de un servidor, de computadores y de muchos otros componentes. Aquí podemos ver la conexión de los nodos. Mire cómo se puede observar estos dos nodos que puede ser de un computador comunicándose a un servidor. También, ajá, aquí se puede ver la línea que ayuda a hacer la relación entre los dos nodos y eso significa que, ajá, se están compartiendo información. Aquí podemos ver los nodos compuestos. Ya los nodos compuestos abarca de que dentro de un nodo puede haber otros dos subnodos que estén compartiendo información que quizás pueda hacer que quizás cada subnodo trabaje de forma independiente, a pesar de que están dentro de un nodo padre. Como se explica, es un nodo que a su vez puede tener nodos incluidos en su interior, dando a conocer que son sistemas separados, incluidos dentro del mismo nodo físico, que sería el padre, que aquí se ve en la imagen. De esta forma se compondrían los nodos compuestos. Aquí sería su esquema, su explicación cómo se ve. Ajá, y aquí vemos la conexión y
Siguiendo, los nodos también pueden ser representados utilizando iconos personalizados. ¿Ya con qué fin? Para poder distinguir y analizar y saber qué nodo cumple cierta función, con la finalidad de clarificar el contenido del diagrama. Como se había dicho, algunos de estos iconos de su uso extendido son un muro para representar un firewall, un icono de un PC para representar el equipo de un usuario, un círculo con flecha para identificar a un router y una nube para representar una WAN, aunque no es propiamente un nodo, y un cilindro para representar una conexión, para representar una base de datos. Sigamos. Aquí se puede ver una estructura de cómo se aplicaría la parte teórica de un diagrama de despliegue. Aquí podemos observar los nodos de una conexión a internet. Aquí podemos ver los usuarios, dispositivo móvil y el PC de un usuario de escritorio o portátil. Se están comunicando al internet, el internet está conectándose a una web server frontend, que esa a su vez se está conectando a un backend, un servidor donde va a estar alojado, digamos, una página web conectada con una base de datos, que aquí se puede ver que se está trabajando con SQL Server. Bueno, aquí como se había explicado, este es un diagrama que se utiliza para modelar el hardware, utilizando en las implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes. Aquí se puede ver las relaciones que tienen cada nodo. Por medio de las flechas se indica qué relación está representando y cómo se está interactuando dentro de ese entorno del sistema. Sigamos. Usos que se implementan en los diagramas de despliegue, como se puede ver, se puede utilizar en los sistemas empotrados. ¿Qué son los sistemas empotrados? Es un sistema empotrado, es una colección de hardware con una gran cantidad de software que interactúan con el mundo físico. Los sistemas cliente-servidor. Los sistemas cliente-servidor son un extremo del espectro de los sistemas distribuidos. Requieren tomar decisiones sobre la conectividad de red de los clientes a los servidores, sobre la distribución física de los componentes de software del sistema a través de nodos. Como este es muy conocido a la hora cuando uno quiere, el usuario X quiere ingresar a cierta página web. Entra a dicha página web, el servidor le acepta la petición y le muestra los resultados que el usuario estaba buscando, estaba tratando de encontrar. Es muy conocido este sistema, el sistema de cliente-servidor. Sistema completamente distribuido. En el otro extremo se encuentran aquellos sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que normalmente incluyen varios niveles de servidores. Bueno, hablando un poco se ha hablado mucho de los diagramas de despliegue y sería muy bueno conocer qué beneficio o desventajas nos pueden traer si uno quiere trabajar con estos diagramas UML, que son muy conocidos, el diagrama de despliegue. Una ventaja muy sería que ayuda a mostrar un conjunto de nodos y sus relaciones. Se utilizan para describir la vista de despliegue estática de un sistema. Se relacionan con los diagramas de componente, como se había explicado anteriormente, ya que un nodo normalmente incluye uno o más componentes. Desventajas. Bueno, aquí ya se podría ver lo malo de cuando simplemente que la posible falla en la modelación de un hardware. Otra desventaja sería que tales sistemas contienen a menudo varias versiones del componente de software, algunos de los cuales puede incluir migrar de un nodo a otro. El diseño de tales sistemas requiere la toma de decisiones que permitan un cambio continuo de la topología del desarrollo de dichos sistemas que se quiere implementar. Y bueno, en conclusión, la mayoría de las veces el modelado de la vista de despliegue estática implica modelar la topología del hardware sobre en el que se ejecuta el sistema. Los diagramas de despliegue son fundamentalmente diagramas de clases que se ocupan de modelar los nodos de un sistema.
Aunque en UML no es un lenguaje específicamente de hardware de propósito general, se usa para ser diseñado para modelar muchos de los aspectos de hardware de un sistema a un nivel suficiente para que un ingeniero de software pueda especificar la plataforma sobre la que se ejecuta el software del sistema y de un hardware o de un software. Cuando se trata de la relación entre hardware y software, se utilizan los diagramas de despliegue para razonar sobre la topología de procesadores, los dispositivos que se piensan a representar sobre lo que se ejecuta el software. Y muchas gracias por todo. Bueno, yo voy a explicar un ejemplo acerca de diagrama de despliegue. El ejemplo que yo les voy a explicar se va a basar en un sistema de ventas en las cuales hay un cajero, un agente de ventas, hay un PC de despachador, todas esas cosas, hay un datáfono, todas esas cosas están conectadas a la red, un switch, un router y de ahí a un servidor de base de datos y aplicación. Bueno, lo primero que vamos a realizar es empezamos por los nodos, que son los clientes. Y estos vienen siendo realmente, en este caso yo le voy a colocar que es, pues, que le colocamos, a ver, PC de agente de servicio, agente de ventas, mejor. Agente de ventas. Como tal, este es un computador, un dispositivo que está conectado a la red y de la red al servidor. Voy a duplicarlo. Correcto, vamos a hacer 3, en los cuales los otros les podemos llamar, vienen siendo igual clientes, pero PC cajero. Y al otro le podemos llamar PC despachador. Ok, en este momento tendríamos los 3. Vamos a ponerle también de que esto van conectados a unas impresoras. Creamos otros nodos por acá. Ponemos más pequeño. Vamos a ponerlo por acá. Y este por acá. Una impresora para cada uno. Le realizamos la respectiva conexión. Este va conectado a este y este a este. Este va conectado a este. Correcto. ¿Qué más podríamos poner? Vamos a colocar un datáfono. Ahora también podemos colocar un router, un switch, en el cual van a ir conectados todos los demás nodos de la red. Y a este le conectamos un router, digámoslo así. Ok, pues ahora toca conectar los nodos. Bueno, también tendríamos que crear el servidor.
Vamos a proceder a crearlos. También viene siendo el mismo nodo. Todos los dispositivos son un nodo. Pero vamos a hacer algo más grande que lleva un contenido que ahora le vamos a asignar. Bueno, voy a empezar a hacer las conexiones. Las respectivas conexiones serían así: el servidor conectado al switch, los dispositivos conectados también al switch, que son los clientes, igual este de acá. El datáfono también viene estando conectado al switch. Poner todos por acá. ¿Qué más vendría? Las impresoras están respectivamente conectadas a los computadores. Listo, como tal ahora el paso a seguir es aplicarle los componentes. Esto lo podemos hacer un poquito más pequeño. Este igual un poco más pequeño. No nos ocupe tanto espacio. Vamos a organizar esto un poco mejor. Esto por aquí. Esto por acá. Si colocamos esto un poco mejor. Correcto. Y este también un poco mejor. Perfecto. Correcto. Ahí tendríamos como tal los nodos del sistema de venta. Uno sería el servidor, el PC del despachador, que viene siendo otro nodo, el PC de cajero y el PC de agente de ventas. Las impresoras, que también son otros nodos. A este también le podemos poner una nota, que están notas, correcto. De que, y damos información detallada de esto. Podemos ponerle que le podemos poner una descripción del computador realmente, el procesador, Core i5 de novena generación, que tiene RAM 8 GB, que tiene Windows 10. Una descripción breve del equipo. Esto igual lo podríamos hacer para todos. Las impresoras podemos poner aquí también que son de referencia Canon. Este igual. Listo, como tal, eso sería todo por esta parte. El paso a seguir es colocarle lo que vienen a ser los componentes, que son lo que va a mostrar ya sea el software o lo que se va a desarrollar en cada equipo o en el servidor. También podemos ponerle aquí que acepta Visa y Mastercard.
Bueno, vamos a empezar a desarrollar la parte que vienen siendo los componentes. Para los clientes voy a colocarle interfaz de logueo. Para que cada usuario se ingrese. Voy a colocarle aquí que es de la interfaz para tenerlo todo bien representado y saber el origen, de dónde viene la información, dónde está la función. Yo creo que se voy a poner un poco más pequeño. Ahí. Y a duplicar esto y voy a poner el menú principal. Lo colocamos un poquito más grande. Correcto. Igualmente lo hacemos otra vez. Preventa, vamos a colocarle una interfaz de preventas. Tocará hacer esto un poco más grande. Y por último, un catálogo, interfaz de catálogo. La dejamos aquí mismo. Y catálogo. Correcto. Ya estaría este nodo que es el de agentes de eventos. Con la máquina tiene esta información. Pues son los recursos de la máquina que se le pueden detallar aquí también a cada uno si se desea. Pues el PC cajero también igual tendría su interfaz, que vendría siendo la de logueo. No es necesario escribirlo otra vez, basta con copiar. La interfaz de menú principal también la tendría el del cajero, el usuario del cajero. Y la interfaz de ventas. Y para eso vamos a coger este y copiamos, pegamos. De ventas. Listo. Pues para el PC despachador bastaría con igualmente el menú de logueo. Menú de logueo, interfaz de logueo. La del menú principal también. Interfaz de menú principal. Y igualmente la interfaz de ventas. Ahora viene la parte más extensa, que viene siendo la del servidor. Bueno, el servidor se divide en dos partes. La parte de clase, que son como las funciones que van a llegar a esta parte de acá. Y la parte de los datos, que es la parte de la base de datos. También se le puede llamar en vez de funciones como clases. Igual se utilizan los componentes. Voy a llevármelo acá afuera. Podemos usar, bueno, vamos a usar el de logueo, así que voy a quedarme con este mismo.
de lo veo, solo que le voy a cambiar, en vez de interfaz le voy a poner componente o clase. Voy a ponerle clase mejor. Clases, correcto. De clases, de preventas. También tengo que colocarle uno de preventas. Igual voy a llevarme este de aquí. De preventas. Clases. También vendría otro de despachos. Otro de catálogo. Estos son los que van a llenar de información cada uno de los nodos que están abajo. Vamos a ver cómo organizamos esto un poquito mejor. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Ok. Esto por acá. De despachos. No, de catálogos había dicho también. Catálogos. Y por último, aquí de las clases, una de ventas. La clase ventas. Eso sería todo por la parte de las clases. Listo. Por la parte de las clases sería eso. Ahora falta por la parte de los datos, que vendría a ser, vamos a tomar esto, una para productos, identificarla con una I mayúscula, productos, aquí, datos, una para productos, otra para el tipo del producto, tipo producto, otra para el despacho, que serían otras dos, tres más, una para la falta de las ventas, trabajador y preventas. Ventas, trabajador y preventas, sí. Está quedando pequeño el espacio, vamos a agrandar esto un poco más. Ventas, trabajador, a ver. Ventas, trabajadores o empleados también se lo puede colocar, y las preventas. Listo. Así yo creo que culminaría, pues aquí para tener un detalle mejor se le puede poner redes. Igual acá.
van descritos. Realmente este diagrama se utiliza para tener en cuenta todos los componentes. Igual esto es un diagrama básico, pero se utiliza para tener en cuenta todos los componentes o todos los recursos que se van a usar a la hora de implementar una aplicación o cualquier servicio que se vaya a prestar, o simplemente un sistema cerrado como lo es este de ventas. Pues es una excelente aplicación para saber los recursos. En este caso, los nodos que tenemos, que son PC de agente de ventas, PC cajero y PC despachador. Un datáfono que, ya sea por Wi-Fi o conectado por LAN, siempre se le identifica con esto de que está conectado por cualquiera de las dos. Un switch para tener toda la conexión de la infraestructura. Igual aquí tenemos un router. Y por último el servidor, que aquí lo que hizo fue combinarlo los dos. Pueden estar separados, combinados. En este caso lo hice combinados ahí. El servidor de bases de datos y de aplicaciones. Tenemos los datos y aquí las clases para llenar cada una de estas estructuras que tenemos acá. Pues eso sería todo en el diagrama de despliegue. Muchas gracias.